Muchas gracias, hermana Carlotita. Gracias, Alex. Gracias a la iglesia de Dover. Gracias a la hermana Miriam, que es la coordinadora de este programa en la iglesia de Dover. Y bienvenidos todos. Tenemos un invitado especial. Bienvenido a los 32 personas, hermanas y hermanos que están conectados. Y hoy tenemos al pastor Daniel Cabezas. El pastor Daniel Cabezas es pastor acá con nosotros en la conferencia de New Jersey y es el coordinador del Ministerio de Oración para la comunidad hispana. Así que todos los cientos y miles de hermanos que tenemos en nuestras iglesias, todos los programas de oración, las líneas de oración, de intercesión, todo, sabemos ya que podemos contar con el apoyo del pastor, que es el que coordina los programas de oración de nuestra conferencia. Y él ha aceptado la invitación que ustedes, hermanas, damas del ministerio femenino, del ministerio de la mujer, del distrito, le han hecho al pastor para que hoy tenga la reflexión, para que hoy nos dirija hoy con los pensamientos de esta segunda semana. Mañana volverá a estar el pastor Diego Doria. El miércoles tendremos a la hermana Patti Monteiro, hace parte de las coordinadoras del Ministerio de la Mujer de la conferencia y es la esposa del pastor Monteiro, el secretario de nuestra conferencia. Eso será el miércoles. Pero hoy nos ocupa tema de hoy, el pastor, el tema que nos toca hoy, la importancia de la vida devocional. Y estará dirigido, Dios usará para dirigir nuestros pensamientos al pastor Daniel Cabezas. Pastor, bienvenido. Este es el momento para usted y todos los hermanos que están conectados del distrito de Dover, Newton, Morristown y Hackettstown, dirigido por el Ministerio de Oración, Ministerio Femenino. Le dan la bienvenida, pastor. Bienvenido a este programa y gracias por aceptar la invitación. Ok. Muy buenos días, Pastor Samuel. Buenos días, queridos hermanos y hermanas que están presentes. Y antes de abrir la Biblia, quiero felicitarles por esta actividad. Qué bendiciones cuando nos reunimos. Y nos reunimos a esta hora, al iniciar el día, un programa, un plan, un proyecto de oración, búsqueda de la bendición divina. Y siempre es bueno, recuerde, siempre, siempre será bueno buscar a Dios. Siempre será bueno poner a Dios en primer lugar. Es para mí un privilegio muy grande poder estar con ustedes en esta mañana. Y bueno, qué bendición. Va, más de 30 personas, 32 personas congregadas, reunidas en torno a la Biblia y usando este programa de tecnología. Es una gran bendición. Tenemos que usar la tecnología, tenemos que usar lo que tenemos a la mano para acercarnos a nosotros y también acercarnos a nuestro Dios. La importancia de la vida devocional. En esta mañana yo quiero que vayamos a un hecho bíblico, una historia bíblica que como pocas, a mi modo de ver, nos enseña cuáles son los efectos inmediatos de, de estar en contacto con Dios. Cómo se refleja eso de una manera eh, práctica, directa en nuestra vida diaria. Y nuestra hermana, se me escapó el nombre de la hermana que tuvo la oración de intercesión. Fíjense, ella dentro de las muchas cosas que mencionó en la oración, pidió por la familia, pidió fuerza también para estar en medio de las pruebas y pidió dirección divina. Y de eso es lo que eso es lo que vamos a descubrir esta mañana. Y se trata de una mujer. eh, eh, el poder de Dios siempre es el protagonista en las escrituras, pero es una mujer la que nos va a dar la lección, la meditación, la reflexión en esta mañana. Y quiero pedirles que me acompañen al libro de Segunda de Reyes, el capítulo 4. Una historia
harto conocida, una historia muy conocida en nuestra iglesia, y yo sé que tú ya has, de alguna u otra manera, has estado en contacto con este episodio bíblico, pero esta mañana yo quiero planteártelo nuevamente y juntos descubrir aquí algunas verdades que aunque están, a veces no salen tan a flote fácilmente. Segunda de Reyes 4. Y el primer versículo, que es donde más nos vamos a detener en estos minutos que tenemos, nos va a mostrar en gran medida, querida familia y hermanos y amigas, hermanas, en gran medida nos va a mostrar el drama, un resumen del drama humano, el drama de la humanidad encapsulado en un versículo. Y quiero que me acompañes. Segunda de Reyes 4:1 dice así la palabra de Dios. La esposa de uno de los profetas clamó a Eliseo y le dijo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor y ha venido el acreedor para llevarse a 2 hijos míos como esclavos. Aquí, hermanos, estamos encontrándonos con una situación tremendamente difícil para esta mujer, una prueba, querida hermana. Esta mujer que viene a hablar con el profeta Eliseo está pasando por una o varias pruebas tremendas. Como te digo, encapsulan, resumen el drama humano. Y comencemos mencionando una de ellas. Esta mujer tenía un problema puntualmente de dinero. El problema que estaba enfrentando allí de una manera clara, y se lo dice al profeta Eliseo, es de dinero. Era viuda. Su esposo no le dejó una herencia, le dejó, fueron deudas, y la persona a la cual se le debía el dinero les lo estaba cobrando y no tenía cómo pagar. Y al no poder pagar, ya estaba que se decidía legalmente, porque eso en aquella época era legal, y no por ser legal era justo, pero era legal, el acreedor se podía llevar 2 hijos de ella. Entonces, fíjate, es ese primer aspecto, ¿no?, de esta historia, problema financiero. Aquí había un problema financiero. Si ella hubiese tenido el dinero, no tenemos la historia en la Biblia. Oye, está viniendo a cobrarme un señor a quien mi esposo le debía dinero, no tengo para pagarle, se va a llevar a 2 hijos míos. Siguiente problema, fíjate, ya hablamos de finanzas. Problema social, porque la sociedad también a veces nos limita y el medio en el cual vivimos también a veces nos puede generar más presión. En el tiempo que ella vivía, ella no podía trabajar porque seguramente hubiese podido hacer sus tortillas, sus pupusas, sus arepas, su pan, no sé, sus pasteles, sus empanadas y vender y buscar el dinero. En aquella época, una mujer no podía. La sociedad de aquella época, la cultura de aquella época, le impedía trabajar. Así que fíjate, no solamente es el problema financiero, también era el problema cultural. La sociedad le impedía resolver su problema y muchas veces tenemos que también enfrentar problemas que tienen que ver con el medio en el cual vivimos. ¿Cuántos de nosotros, de una u otra manera, si estamos aquí en Estados Unidos y cuando llegamos, todo ese proceso, también tuvimos que sobrellevar situaciones que tenían que ver con nuestro estatus migratorio, por ejemplo? Son ejemplos, es una muestra de que el entorno también afecta problemas de la sociedad, problemas que llegan por cuestiones de la cultura, en el medio en el cual vivimos, problemas financieros. Pero hay otro problema también aquí en esta historia. Esta mujer había perdido a su esposo. Era una viuda. Problema de la muerte, el dolor de la muerte, el dolor de la separación, el perder el ser amado. Y cuando se elevan programas como estos, programas de oración, de intercesión, te vas a dar cuenta que muchas de las peticiones, la gran mayoría de peticiones apuntan a la salud. Personas enfermas. Necesitamos que Dios las sane, que el dolor físico se vaya. No sabemos cómo murió este hombre,
La Biblia no revela cómo él fallece, pero no cabe duda que la muerte y el hecho de perder un ser querido es uno de los mayores problemas, desafíos que tenemos como seres humanos. Problemas financieros encontramos aquí, problemas relacionados con la sociedad, la cultura de aquella época. Y ahí que me podría detener nuevamente en el problema de cultural. Digan ustedes, hermanos, el tiempo en el cual tú y yo estamos viviendo, lo que nuestros hijos están aprendiendo en las escuelas, lo que nuestros hijos y nosotros estamos viendo en los medios de comunicación, cómo de una manera tan clara lo bueno está siendo llamado malo y lo malo bueno, la cultura, el medio y el problema de la muerte también. Pero hay uno más, que es lo que finalmente moviliza a esta señora que está aquí contándonos la historia, problema familiar, porque no cabe duda que la muerte de su esposa afectó a su familia, pero ahora no solo su esposo, no solo perder su esposo. Dicen que el dolor de la viudez es uno de los dolores más profundos que un ser humano puede sufrir. Aquí también ahora se añade los hijos. O sea, no solamente ella había perdido a su esposo, ahora podía perder, aparte de eso, dos hijos. Y quienes tenemos hijos acá, quienes somos padres, quienes son madres, sabemos cuánto duele, cuánto vale, cuánto peso tiene en nuestra vida un hijo. Y ella estaba por perder a dos, la familia. Y no solamente oramos por los enfermos en programas como estos. Otra de las grandes peticiones, de las grandes necesidades, es la familia. Pero si resumimos, y si alguien hace el trabajo de buscar cuáles han sido las peticiones que han llegado a las líneas de oración, a los programas de oración, muy seguramente están relacionadas con alguno de estos cuatro aspectos: finanzas, familia, salud o situaciones que tienen que ver con nuestra vida social, nuestro medio en el cual nos desenvolvemos. Pero aquí encontramos en esta mujer, y yo les digo, y no quiero abusar del texto ni forzar el texto, esta era una buena mujer, era una mujer que creía en Dios y era una mujer que definitivamente estaba en contacto con el cielo. Y te lo voy a demostrar en este solo versículo. Fíjate que ella habla con el profeta. El profeta tenía una escuela, la escuela de los profetas era llamado. Era una escuela como de laicos, era una escuela donde se preparaban los hombres para servir mejor a su familia. La hermana Guay lo explica muy bien. Era una escuela donde se preparaban los estudiantes para servir mejor a la sociedad, a la comunidad. Y el esposo de ella era un alumno del liceo. Ella sabe con quién está hablando con un profeta y ella le dice al profeta: tu siervo era temeroso de Dios. Le dice a Eliseo: tu siervo, mi esposo, el que murió, a quien perdí, era un hombre temeroso de Dios. Y nota esto, querida familia, que notemos esto. Este hombre definitivamente era temeroso del Señor. Ella no está hablando por hablar. Ella le está diciendo eso a un profeta, a alguien que conoce. O sea, ella, usando aquí un refrán popular, no le iba a meter gato por liebre a Eliseo. Si ella dice que su esposo era temeroso de Dios, temeroso del Señor, es porque lo era. Y nota esto, un recordatorio, querida iglesia, un recordatorio, querida hermana que me está escuchando, querido hermano. A los temerosos de Dios también les suceden cosas dolorosas y tristes. A quienes somos fieles a Dios, también nos llegan pruebas, también nos llegan situaciones complicadas en la vida. Y esto que estoy diciendo, yo quisiera que lo pudiéramos comprender y entender muy bien, porque no una vez, sino muchas veces en nuestro andar, en nuestra vida espiritual, como pastores, en nuestras relaciones, charlas, oraciones con la hermandad, uno se encuentra que este punto
Por más que lo decimos, a veces no está claro. Cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando viene la lucha, cuando viene la batalla, una de las cosas que viene a nuestra mente, a nuestro corazón es, Señor, ¿qué hice? ¿En qué fallé? ¿Dónde estuvo mi error? ¿Por qué estoy pasando por esto? Algo tengo que haber hecho. Y a veces también imprudentemente, osadamente, cuando vemos a familiares o hermanos de iglesia pasando por momentos difíciles, se escuchan voces, a veces en susurros, a veces a alto volumen, se dice, bueno, si está pasando por eso, algo habrá hecho. Y no es así. Vivimos en un mundo que está enfermo, en un mundo dolorosamente complicado, dolorosamente contaminado. Y este hombre, temeroso de Dios, había muerto. ¿Te das cuenta? Y esta mujer también era una mujer temerosa de Dios. En primer lugar, en medio de su dolor buscó a Dios a través del profeta. Fíjate que ella para resolver su problema va a buscar ayuda, va a buscar dirección a través del profeta Eliseo. Con todo lo que había pasado, ¿cuántas veces sabemos de personas o nosotros hemos vivido etapas así de nuestra vida que por mucho menos de lo que esta mujer está viviendo, nos alejamos de Dios, nos alejamos de su iglesia? Gente que no, que mira lo que me pasó. Este hombre era un discípulo del profeta. Ella pudo haber dicho, ¿qué? ¿De qué le sirvió a mi esposo servirte a ti, Eliseo? ¿De qué le sirvió ser un hombre bueno? ¿De qué le sirvió ser un hombre temeroso de Dios? Y Dios permitió esto. ¿Por qué Dios permitió esto? Fíjate, ella no va donde el profeta a recriminarle. Ella no va a donde el profeta a reclamarle, ni a pedirle explicaciones. Esta mujer era una muy buena mujer. Y no solo era una buena esposa, o en este caso ya buena viuda, por decirlo de alguna forma, era una buena madre. Esta mujer, como te digo, humanamente hablando, tenía mucho para preguntar. Es más, ella pudo haberle dicho, Señor, al profeta, ¿por qué no resucitaste a mi esposo cuando murió? Porque Eliseo fue un hombre a quien Dios capacitó para realizar milagros de ese tipo. ¿Por qué no lo sanaste si fue que se enfermó? ¿Por qué no impediste que tuviera el accidente si fue que tuvo un accidente? ¿Por qué no lo resucitas? Fíjate que ella sabiamente, sigue el consejo del apóstol Pablo. Obviamente no lo conocía, Pablo aún no había, pero es lo que Dios nos enseña. Ella dejó el pasado atrás. Lo que pasó, ya pasó. Lo que sucedió, ya sucedió. Que ya estamos aquí, estoy en este punto de mi vida. Si pasó esto, bueno, triste, sucedió, pero ahora tengo que mirar hacia adelante. Tengo que resolver el problema de mi familia, tengo que resolver yo, ya no estoy a mi esposo, me toca a mí resolver el problema de mis hijos. Y para poder resolver el problema de mis hijos, tengo que buscar la dirección divina. Debo buscar el consejo del Señor. No voy a buscar a Dios para preguntarle por qué me pasó esto, Señor. Y ella no se quedó allí en una letanía permanente, en un círculo de por qué a mí, por qué a mi esposo, yo te quería Dios y tú permitiste esto y ahora no puedo. No, ella busca resolver. Y eso sí, ella tiene bien claro cuál es su problema. El problema son mis hijos y no tengo dinero para pagar la deuda. Ese es el problema que tenía que resolver ella. Y obviamente tendría muchos más. La educación de sus hijos, no sé, el mortgage de la casa, su propia vestimenta, ahora qué voy a hacer, cómo me voy a vestir. Por eso es que cuando vamos a las leyes mosaicas, las leyes de Moisés, las leyes que Dios dio a través de Moisés, encontramos el trato amoroso que Dios le dice a Moisés, le debe enseñar al pueblo, que el trato que debe tener el pueblo con las viudas. Porque como te digo, una viuda no podía buscar trabajo si no tenía un hijo adulto que la mantuviese o un padre vivo que la acogiese nuevamente una vez que perdía a su esposo. Una viuda terminaba en la calle o siendo limosnera o quizás trabajando en alguna cosa indeseable socialmente hablando. Pero esta mujer, una buena mujer.
Había sufrido, obviamente. Estaba sufriendo. Tenía delante de sí una prueba muy grande. ¿A qué madre no le duelen sus hijos? ¿A qué madre, qué esposa no llora la muerte de su esposo o la ausencia de su esposo? Pero en medio de todo este cuadro que ella está viviendo, demuestra que es una mujer de fe. Aunque mi esposo te siguió a ti, Eliseo, aunque mi esposo era temeroso de Dios, le sucedió algo triste. Pero a pesar de esa situación, yo sigo creyendo en ti, Señor, y yo sigo creyendo en el profeta que has puesto acá. Con todo y el dolor que estoy viviendo, sigo creyendo en el Señor, sigo creyendo en Dios, y por eso busco el consejo del profeta de Jehová. Y conocemos la historia y el tiempo ya ha avanzado mucho. Recuerda hacia dónde la lleva el profeta. El profeta la lleva de varias maneras, la lleva hacia su propio hogar. ¿Qué tienes en casa?, le pregunta él. ¿Qué hay en tu hogar? ¿Qué tienes allí? Cuéntame, dime. Ella dice, en medio de ese problema abrumador que tiene, yo no tengo nada, le dice. En mi casa no hay nada de valor, solo un poquitito de aceite. Solo eso me queda. Ahí hay una contradicción, ¿no? No tengo nada, pero sí tengo esto, o tengo algo o no tengo nada. Pero es que a veces los problemas que nos llegan en la vida, hermanos y amigos, amigas, hermanas, a veces los problemas son tan grandes. Hay situaciones tan monumentales que resolver que lo que podamos tener en casa o en nuestra vida o en nuestra despensa eh, prácticamente nos parece nada. Pero la buena noticia es, tú sabes a quién representa el aceite en la Biblia, ¿no? El aceite a quién representa directamente. El aceite representa la presencia, el poder, la compañía del Espíritu Santo. Amén. Finalmente la compañía de Dios. Espíritu Santo es Dios. Así que por muchos problemas que haya, por muchas dificultades que tengamos que estar enfrentando, por muchos desafíos que haya allí en casa, en nuestra vida, sean financieros, dolor, enfermedad, muerte, problemas con los hijos, problemas sociales las cosas que hay que resolver, corte, inmigración, pagos, en fin, renta. Por muchos problemas que tengamos, siempre, escúcheme bien, siempre, siempre, y grábeselo, siempre, me lo tengo que grabar yo también, porque estamos aquí muchos de nosotros en situaciones similares, siempre Dios va a permanecer con su pueblo, Dios nunca nos va a abandonar, Dios siempre estará presente, siempre, aunque nos parezca poquito, allí siempre estará la presencia de Dios y su poder accesible para nosotros. ¿Cuánto decimos amén? Esta es una buena noticia. Dios no se va, Dios no nos abandona. Y el hecho que Dios esté con nosotros, vuelvo a decirlo, recuerde esto, el hecho que Dios esté con nosotros no nos libra de problemas ni de dolores, de tristezas, de pruebas. Allí estaba el Señor presente. Allí tenía una que fuera un envasecito pequeño con el aceite que representaba la presencia de Dios. ¿Y qué tenía que hacer ella con este aceite? Entrar en su casa. Y estamos leyendo el texto. Dice aquí, dice el versículo 4, entra luego, le dice el profeta, cierra la puerta atrás de ti y de tus hijos, echa aceite en todas las vasijas y a medida que se llenen, ponlas aparte. Tú sabes, él le mandó a pedir vasijas prestadas a los vecinos. En fin, esa parte la vamos a saltar, que también tiene una lección. El punto es que el profeta le dice a ella, tú vas a entrar a tu casa y en tu casa con la puerta cerrada, o sea, puertas adentro. Esto es algo que tú y tus hijos van a ver. Tú y tus hijos van a experimentar. Tú y tus hijos van a vivir. Tú y tus hijos. El problema, el desafío que tienes ahora es con tus hijos. Con tus hijos vas a trabajar. Tu preocupación, tu tristeza, tu dolor son tus hijos. Bueno, con tus hijos dentro de casa, allí va a suceder el milagro.
Y este es un principio, hermanos, que a veces olvidamos. Los milagros que cambian la iglesia no suceden en el templo, ¿saben? Obviamente en el templo Dios se muestra y nos enseña, estudiamos, en el templo adoramos, en el templo nos acercamos a Él y entre nosotros, pero los milagros que Dios quiere deben suceder en casa, puerta cerrada. Y cuando en casa, cuando en el hogar comienzan a suceder los milagros, en ese momento podremos ver cómo las cosas cambian a nuestro alrededor. Así que una vida devocional definitivamente es necesaria. Una vida devocional es es la que nos prepara para esos días difíciles. Una vida devocional o a través de una vida devocional es cuando Dios nos va a decir, mira hija, mira hijo, mira fulano, mira fulana, toma este camino, haz esto o deja de hacer aquello, toma esta senda, yo te voy a guiar. Estamos haciendo lo bueno. Y yo sé que aquí le estoy hablando a personas temerosas de Dios. Y aún siendo temerosos de Dios, es posible que estemos enfrentando grandes desafíos. Aquí está Dios. Hoy, otra vez, una vez más, Dios nos ha enseñado, nos ha mostrado, demostrado que está con nosotros, que su presencia siempre está con nosotros, que hoy sea un día de bendición, un día en el cual ese aceite se derrame en casa, se derrame en nuestros corazones, en nuestras mentes, podamos sentir la paz y el gozo de nuestro Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y sigamos adelante. Pastor, el tiempo ya es suyo. Queridos hermanos y hermanas, que la presencia de Dios la podamos disfrutar, sentir y nos pueda seguir guiando. Dios les bendiga. Sí, gloria a Dios. Amén, amén, amén. Tremendo, pastor. Tremendo. Muchas gracias, pastor Daniel. Qué mensaje tan poderoso y tan oportuno. Gloria a Dios. Pueden poner su reacción allí o poner en el chat el amén. Eh, Se resume en una sola palabra: vida devocional. Vida devocional. El pastor nos ha guiado nuestros pensamientos en esa dirección. Pastor, si nos puede regalar un minuto más, concluyendo con una oración de bendición para cerrar la meditación y luego vamos a la parte final. Ok, vamos a orar, hermano. Buen Dios, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, siempre es luz, siempre es alimento. Tu palabra es esa lámpara que alumbra el camino y también, oh Dios, alumbra nuestra mente, nuestros pensamientos. Yo pongo en tus manos, oh Dios, en esta hora de manera muy especial al pastor Bustamante, que tú le sigas guiando, le sigas ayudando, le sigas fortaleciendo. Te pido, Dios, por los líderes de las iglesias aquí representadas, por cada anciano, miembro de junta directiva, que tú les puedas, Señor, dirigir en todo momento. Te pido por cada persona que estamos aquí presentes. Y, Señor, te pedimos por nuestras familias, te pedimos por nuestros hogares. No pocas veces es en nuestros hogares donde tenemos que enfrentar las batallas más fuertes de nuestra vida, las batallas más desafiantes, Señor. Por eso acudimos a ti, pidiendo dirección. Yo no sé con detalle cuáles son las luchas, las pruebas de cada una de las personas que están aquí. Financieras, familiares, salud, quizás hay alguien enlutado, quizás hay alguien que tiene que resolver situaciones. Señor, para todo ello, tú provees. Y que tu palabra, oh Dios, se haga viva en nuestros corazones, que tu palabra, oh Dios, se haga realidad y hoy podamos caminar completamente bendecidos y seguros en ti. Te pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén Amén. y amén. Muchas gracias, pastor Daniel. Un abrazo Dios fraternal. bendiga, pastor. Yo le quiero pedir Gracias, gracias. permiso al pastor para comentar algo, hermanos. Les quiero mostrar algo aquí. Déjeme. Y gracias a todos los que van a ver el tema después, por diferido, en los canales que será transmitido. Dios les bendiga a ustedes también.